Los preceptos. No estamos enlistados en la policía o en el ejército, controlados como robots o muñecos por hombres de ciencia, dejando viudas y huérfanos a nuestro paso. No formamos parte de las legiones de fanáticos de una religión o secta que en su ignorancia pisotean la ley. Tampoco estamos esclavizados en vicios, en bajas pasiones, por el dinero o por la ciencia materialista. Y todo esto para poder cumplir los preceptos que Dios nos da, es decir, los preceptos de la ley que en nuestra conciencia están grabados desde hace mucho tiempo, al igual que el nombre de Cristo, y que se nos viene a dar y a recordar, ya sea con Moisés en el primer tiempo, con Jesús en el segundo tiempo, o con Elías en este tercer tiempo. Estos preceptos están para recordarnos la ley y qué hacer en caso de continuar con guerras, religiones, pecados, vicios, maldad, etc. Por eso es importante no olvidarlos, pues Dios de antemano sabe por dónde irán nuestros pasos como humanidad, y son estos preceptos ajustados a nuestro tiempo. Son solo mientras nos espiritualizamos, porque una vez que los practiquemos, desaparecerá el dolor y el mal, las religiones y las divisiones. Y en ese momento ya estaremos en el séptimo sello. Pero, por lo pronto, en este sexto sello de pruebas y lecciones, debemos apegarnos a la ley, pues será la única que flotará en medio de la confusión y caos en el que ya empezamos a vivir. No amuletos, no lociones, no votos a partidos políticos cuya doctrina difiere de la espiritual. Y sobre todo, anticiparnos a los cuadros de dolor, pues podemos evitar las guerras, la miseria, el dolor, las pruebas, etc., con oración y cumplimiento. Mientras más espiritualistas existan en el mundo y en el valle espiritual, mejor. Por eso los invitamos a esparcir esta semilla de corazón a corazón, sin necesidad de publicidad pagada, pues no será por medio del poder terrenal como se imponga esta enseñanza, ni por medio del temor. Dios no se impondrá por medio de otra potencia que no sea la potencia del amor. Y Cristo reinará sobre los hombres cuando cumplamos sus máximas y preceptos resumidos en dos, como nos los dice en su tercer testamento. En Dios no existe contradicción, aun cuando los hombres creen a veces encontrarlas en mis enseñanzas. Para ayudaros a comprenderlas, he venido a abriros los ojos a la luz, diciéndoos, si queréis la salud de vuestro cuerpo, volved a los brazos de vuestra madre la naturaleza, de la que brotó vuestra envoltura, en cuyo regazo os habéis mecido, y en el cual os confundiréis cuando sus entrañas nuevamente os reciban. También os he dicho, si queréis poseer un espíritu fuerte y sano, y la esperanza de alcanzar el galardón que os he prometido, practicad mi ley, cumpliendo con los preceptos que os dicen, amarás a Dios de todo corazón y espíritu, y amaos los unos a los otros. ¿Qué habéis hecho de la ley que por conducto de Moisés promulgué a la humanidad? ¿Acaso esos mandamientos fueron dados solamente para los hombres de aquel tiempo? En verdad os digo que aquella bendita simiente no está en el corazón de los hombres, porque no me aman, ni se aman los unos a los otros. No honran a sus padres, ni respetan lo ajeno, y sí, en cambio, se quitan la vida, adulteran, y se causan deshonra. ¿No escucháis en todos los labios la mentira? ¿No os habéis dado cuenta de cómo un pueblo le roba la paz a otros pueblos? Y sin embargo, la humanidad dice conocer mi ley. ¿Qué sería de los hombres si olvidasen por completo mis mandatos?
comprended que la ley es el camino trazado por el amor del Supremo Hacedor, para guiar a cada una de sus criaturas. Meditad sobre la vida que os rodea, compuesta de elementos y organismos en número infinito, y llegaréis a descubrir que cada cuerpo y cada ser marcha por un camino o trayectoria, guiado por una fuerza en apariencia extraña y misteriosa. Esa fuerza es la ley que Dios ha dictado para cada una de sus criaturas. ¿Creéis acaso que las enseñanzas pasadas tuvieron por objeto revelaros solo las lecciones humanas? Para ello os fue dado el don de la ciencia. ¿O, por ventura, pensáis que los mandamientos de los primeros tiempos y la doctrina que os traje en el segundo solo fueron para enseñaros a vivir en el mundo? Buscad la esencia de aquellas inspiraciones y encontraréis que la finalidad fue mostraros el camino que conduce a la vida eterna, a la inmortalidad del espíritu. Jesús, si al estar sujeto a la cruz, agonizante, delante de una turba que gozaba con sus padecimientos, exclamó: «Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esa misma frase podría ser repetida diariamente por mí para vosotros, porque conociendo mi nombre desde que nacéis, y llevando en vuestra conciencia mi enseñanza, mis mandamientos y mis leyes, no cesáis de lanzarme ofensas, ni de mofaros de mis máximas. 1 de septiembre de 1866 es un día de recordación. En una fecha como esta, consagré a mis primeros portavoces para dar a conocer a través de ellos mis nuevos mandamientos y mis nuevas revelaciones. El espíritu de Elías vibraba a través de Roque Rojas para recordaros el camino que es la ley de Dios. El instante fue solemne. El espíritu de los presentes se estremeció de temor y de gozo, como se estremeció el corazón de Israel en el monte Sinaí cuando fue promulgada la ley, como se estremecieron los discípulos que en el monte Tabor contemplaron la transfiguración de Jesús, cuando Moisés y Elías aparecieron espiritualmente a la diestra y siniestra del Maestro. Cuando los escribas y los sacerdotes observaron los actos de Jesús y encontraron que diferían de los suyos, dijeron que la doctrina que predicaba iba contra la ley de Moisés. Es que ellos estaban confundiendo la ley divina con las tradiciones y mandamientos de hombres. Mas yo les probé que no había llegado a transgredir la ley de que el Padre había revelado a Moisés, sino a darle cumplimiento con palabras y obras. En 1866 promulgué la ley nuevamente entre mi pueblo, abriendo una nueva era espiritual, cumpliendo así una promesa mía hecha a vosotros en tiempos pasados. Desde entonces vibra mi espíritu de verdad desde la nube, a través de mi rayo, y también las voces de mis ángeles se dejan oír en la tierra. Este es el tercer tiempo, en el que he venido a fundir en una sola ley los mandamientos que os di por medio de Moisés, la doctrina de amor que como Jesús os di en el segundo tiempo, y que fue una confirmación de la primera. Y en este tercer tiempo os doy esta doctrina, como faro luminoso, como una barca salvadora, como una escala de perfeccionamiento, para que alcancéis la evolución de vuestro espíritu. ¿Será menester que en este tiempo tenga que recordaros vuestros deberes en la tierra? Vuestro corazón me dice: no, Señor, habladnos ahora de la vida espiritual. Sin embargo, veo que la humanidad no se ha levantado honrado a sus padres, y si no ha cumplido con los primeros mandamientos, ¿cómo podrá cumplir con mis nuevas máximas? Desde el principio de vuestros tiempos yo, como padre, inspiré al hombre, varón y varona, la práctica del bien. Mas los hombres se apartaban de los mandatos divinos, cayendo en idolatría y en actos abominables ante mí. Vencían los fuertes, caían los débiles, y el varón tomaba a la varona como esclava. Fue necesario entregar a Moisés en el monte Sinaí los mandamientos de la ley divina para su promulgación. En esa ley estaban las normas
y preceptos que deberían regir al pueblo de Israel. Sabéis que soy vuestro guía, pueblo, mas decidme, si soy vuestro guía, ¿ya me sentís en vuestro corazón? ¿Ya me obedecéis? ¿Ya acatáis mis mandamientos y mis leyes? Si soy vuestro guía, ¿hasta qué punto me obedecéis? La voz de la conciencia es quien contesta desde vuestro interior, diciéndome que todavía vuestra entrega no es absoluta, que vuestra obediencia no es constante. La lucha ha surgido, mas no es la primera vez que esto sucede entre el pueblo adoctrinado por Dios. Ya en el primer tiempo, en uno de los mandamientos dictados por Dios en la cumbre del monte Sinaí, les ordenaba a los hombres no emplear figura alguna que representase lo divino, y al mismo tiempo les hacía comprender que el verdadero culto era el del cumplimiento de aquella ley, que se encerraba toda en amor a Dios y en amar al prójimo. Analizad vuestros conflictos, estudiad los problemas que os afligen, y luego poned en práctica mis mandamientos y mis máximas, y veréis cómo en ellas puede encontrar la humanidad la solución de todos los problemas que la afligen. Mas como no os sentís capaces de llevar a la práctica las palabras y los ejemplos que os diera el Divino Maestro, será menester que el dolor, que también es Maestro, se acerque a vosotros para persuadiros de muchas verdades, para sensibilizaros y, además, para doblegaros. A esos mandamientos divinos, Moisés añadió las ordenanzas y reglas que juzgó necesarias para apartar a Israel de los malos hábitos y pecados adquiridos en el tiempo de su esclavitud en Egipto. Y en esas ordenanzas les decía: el que diere muerte, lleve sobre sí la misma sentencia. El que hurtare, restituya a su hermano. El que hiciere mal, ojo por ojo y diente por diente pagará. Escuchad, discípulos. En el primer tiempo os di la ley, en el segundo os enseñé el amor con el cual deberíais interpretar aquellos mandamientos. Y ahora en esta tercera era os envío la luz, para que penetréis en el sentido de cuanto os fue revelado. He venido a comunicarme por medio del entendimiento de estos portavoces, hasta 1950, para grabar en vuestro corazón mi divina enseñanza. Mas ellos en su rudeza tienen semejanza con la piedra donde grabé los mandamientos de la ley del primer tiempo. Si alguno me preguntase cómo se guiaba el pueblo del Señor antes de que fuesen conocidos por ellos los mandamientos de la ley de Moisés que recibiera del Señor, les contestaría que, antes que a Moisés, envía a todos los espíritus con la ley escrita en su conciencia, para que todos los actos de su vida fueran agradables a mi divinidad. Después envía al mundo espíritus de gran luz, patriarcas y profetas, para que con sus obras enseñaran a todos sus hermanos el cumplimiento de mi ley. Yo como Padre vengo lleno de amor a daros mandamientos y cargos, porque sois el pueblo responsable de la humanidad, el que ha de ser el maestro, el ejemplo, el guía. Por eso día a día os he adoctrinado, por eso no ha callado mi verbo. Os he dado un tiempo largo para que podáis escucharme, para que podáis, al fin, abrir vuestro entendimiento y preparar vuestro corazón para comprenderme. Os tuve que dar entonces los mandamientos de mi ley grabados en piedra por primera y segunda vez, porque la primera la rompió Moisés, exasperado ante vuestra idolatría y vuestra fragilidad. Mas ahora que vengo a recordaros que la lleváis escrita en vuestra conciencia, ¿qué vais a hacer de ella? ¿Vais a hacer que Elías, el enviado de este tiempo, os reclame el cumplimiento de mi ley? Mi ley grabada en piedra, en esencia sí es eterna, pero su forma exterior fue pasajera. Hice desaparecer las tablas donde fueron grabados los mandamientos. Lo que vuestro Padre quería era que la ley quedase escrita en los corazones. También os digo que ni Jesús, el prometido, el ungido, el Hijo de Dios, fue eterno en la tierra. Su palabra, su doctrina, sus obras y su vida ejemplar sí fueron perdurables, tuvieron esencia de eternidad.
pero su vida humana fue breve en el mundo, porque habiéndose desbordado en sabiduría, en amor y en piedad, no tenía por qué permanecer un instante más, una vez consumada su obra ejemplar. La voz de Cristo, que es el Verbo del Padre, vibró y vibrará eternamente en todos los espíritus. No se concretó Moisés a transmitir a los hombres las tablas de la ley donde venían mis mandamientos. También instituyó leyes secundarias y normas para la vida humana e implantó tradiciones, ritos y símbolos dentro del culto espiritual que él juzgó necesarios y de acuerdo con los pasos que daba entonces el espíritu humano. Las tradiciones de aquel pueblo eran profundas, mas ¿quién hubiera dicho que todo aquello habría de cambiar, que aquellas leyes y aquel culto se habrían de transformar? No fue Moisés, ni fueron los profetas quienes hicieron cambiar aquellas formas y costumbres. Moisés solo inició el camino, los profetas solo predijeron. Fue el Mesías prometido, el divino Maestro, el que vino a despertaros de vuestro letargo, el que sin desconocer uno solo de sus divinos mandamientos de la ley que recibió Moisés, vino a borrar tradiciones y cultos impropios de aquel tiempo, abriendo una nueva era de luz y sabiduría que transformaría la vida de la humanidad. Vengo buscando corazones, porque en unos quiero escribir los mandamientos de mi ley, como si fuesen las tablas de piedra donde fueron grabados mis preceptos en el primer tiempo, mientras que a otros quiero atraerlos para que sean a imagen del madero donde fue crucificado Jesús. Y yo os pregunto, ¿hacia dónde van los que han borrado de su ser los divinos mandamientos, que son el camino y la luz del Espíritu? Os he hablado del destino espiritual, de la evolución de los seres, de la reencarnación y de la restitución del espíritu. Os he hablado de las diferentes etapas de prueba y enseñanzas que en la tierra ha tenido la humanidad, simbolizándolas con un libro sellado con 7 sellos. Os he revelado que esta es la tercera era, en la que vengo a vosotros en espíritu, porque os encuentro capacitados para sentir mi presencia espiritual, y os he venido a decir que podéis resumir en 2 preceptos o mandamientos toda la ley, amando a vuestro Padre y amándoos los unos a los otros. Ah, si la humanidad de este tiempo comprendiese el sentido de aquella transfiguración y entendiese que el testimonio de mis discípulos era para los hombres de este tiempo, ¿cuán grande sería su adelanto? El cincel que labró mis mandamientos en la piedra en el monte Sinaí es el mismo que ahora viene a escribir en vuestro corazón los pensamientos divinos. La sangre de vuestro Salvador, que fue la lección que os hablo de amor, de resurrección, de vida eterna y de dicha suprema, es la misma que vierto ahora en la esencia de esta palabra. Y la profecía y potestad con que Elías asombró a los hombres son las mismas que habéis tenido presentes en las manifestaciones que os estoy concediendo en este tiempo. En el fondo de vuestro corazón me decís, Señor, mucho tiempo ha que nuestra ingratitud hizo que las tablas de vuestros mandamientos fueran rotos por la ira de Moisés. ¿Cómo seríamos capaces en este tiempo de desconocer vuestra ley nuevamente? Y el Padre os dice, es menester que estéis velando, porque en el segundo tiempo vino Cristo en Jesús a traeros la ley de amor, y lo hicisteis derramar hasta la última gota de su sangre, y no lo reconocisteis. Mas no os confundáis, comprended que esas reglas y normas temporales de Moisés habían de ser pasajeras, ya que no eran mandamientos divinos, los cuales están en la eternidad de todo espíritu. La ley divina se encierra en 2 mandamientos: amar a Dios, que es vuestro Padre, y en Él amar a vuestros hermanos. Eso es lo que han venido haciendo esos seres, a quienes llama la humanidad ángeles guardianes, protectores, espíritus de luz o seres superiores. El tercer tiempo se acerca a su plenitud, y por eso el Maestro quiere que vosotros veléis, sí, mis discípulos de este tiempo, porque si los
de la segunda era durmieron en aquella hora bendita y solemne, y el Señor veló y oró por todos. Ahora quiero que vosotros veléis y oréis para que no caigáis en tentación, para que dejéis que el Padre haga su voluntad en vosotros. Y si Él ha anunciado la hora de su partida, si os ha señalado el instante en que ha de levantar su palabra, en 1950, vosotros tenéis que acatar los altos mandamientos del Señor, aun cuando grande sea la prueba para vosotros. Mas ya sabéis que mi espíritu estará presente eternamente, que tendré que comunicarme de espíritu a espíritu, y mi mundo espiritual velará por vosotros y os protegerá. Yo en el primer tiempo os di a conocer la ley en los mandamientos, promulgados por conducto de Moisés. Mi voz repercutió y fue grabada la ley en el corazón de los hijos. Mas los profetas anunciaron a aquel que había de venir a cumplir la ley de amor de Jehová, que había de enseñar a la humanidad con suma paciencia el cumplimiento de todos los preceptos divinos, y Jesús fue entre vosotros. Marcó con su vida una nueva era, un nuevo tiempo para el espíritu de los hombres, y la luz fue derramada entre la humanidad. El Espíritu de verdad iluminó toda criatura, y la palabra de Jesús llegó a todos los corazones, palabra de vida, de amor y de redención. Si vosotros hubieseis cumplido con esos dos testamentos, ¿habría tenido que comunicarme en este tiempo por conducto humano por medio de entendimientos imperfectos y perecederos? Si hubieseis practicado mis mandamientos y mi doctrina que con tanto amor os he dado, no me estaríais juzgando ni dudando de mí, porque me comunico por el entendimiento humano. Muchos siglos y muchas eras han pasado sin que los hombres se den cuenta de que no es un sacrificio humano el cumplimiento de mi ley, y que en cambio, sí sacrifican carne y espíritu en el mundo al rehuir mis mandamientos. No se han dado cuenta, no han querido comprender que quien cumple con mi palabra tiene que encontrar la verdad, la verdadera felicidad, la paz, la sabiduría y la grandeza que de tan diferente manera conciben los hombres materializados. Bienaventurado el que se purifique y obedezca los mandamientos de su Señor, porque Él me verá. Comprended que no tenéis que buscar en libros, en consejos o en mandamientos de hombres la verdad para alcanzar vuestra salvación. Recordad que en aquel tiempo el pueblo se dividió en dos reinos, quedando 10 tribus de una parte y 2 de la otra. La parte mayor había caído en idolatría y se había convertido en adoradora de Baal. Entonces surgió Elías entre ellos, para dejar manifiesta mi gloria, mi existencia y mi poder ante los paganos, y les habló así: Yo, Elías, vengo en nombre de Jehová vuestro Dios, a quien habéis desconocido y ofendido dejando atrás sus mandamientos, siguiendo a los Baales y levantando falsos dioses e ídolos. Vengo a deciros que pongáis a prueba el poder de ellos, invocándolos, que yo invocaré también la presencia de Jehová mi Señor, y aquel que respondiese sea ese el Dios verdadero. Las religiones duermen en su sueño de siglos y de rutina y estancamiento, mientras la verdad ha permanecido oculta. Mas aquellos que conozcan los mandamientos de Jehová y la palabra del Divino Maestro tendrán que reconocer en esta voz que os habla ahora, a la voz del Espíritu de verdad prometido para estos tiempos. Os pregunto a vos, pueblo, y a vos, humanidad, ¿en dónde están los mandamientos de la ley que os di en el Sinaí? ¿En dónde está el pan de vida eterna que Cristo os dio después? Cabizbajos escucháis mis preguntas, porque reconocéis que andáis fuera del camino. Grabad mi palabra y no olvidéis los grandes prodigios que os he concedido, para que cada uno de vosotros sea un testimonio viviente de mi verdad. Entonces, quien os escudriñe y hurgase en mi palabra, verá que ella no contradice en nada a cuanto os dije y profeticé en los tiempos pasados. La lucha será grande, al grado de que algunos, habiendo sido mis discípulos, se llenen de temor y me nieguen, diciendo que nunca me escucharon.
A los que sepan ser fieles a mis mandamientos y sepan hacerle frente a la lucha, los cubriré con un manto bajo el cual se defenderán y saldrán ilesos de todo trance. Para el que vaya sembrando mal esta simiente o profane la pureza de esta obra, será el juicio, la persecución de los hombres y la intranquilidad en toda hora. Es necesario que cada quien conozca el árbol que haya cultivado por el sabor de su fruto. En mi palabra de este tiempo encontraréis la misma esencia de aquella con la que os doctrinó Jesús, la misma verdad que en los 10 mandamientos os entregué en el Sinaí. Todo aquel que quiera servirme, antes sepa que mi camino es de sacrificio y de entrega por amor a sus semejantes. La salvación no se encuentra en libros, consejos o mandamientos de hombres.